Buenos días, buenas tardes o buenas noches, chicos. Vamos a comenzar entonces con la clase de fotografía de producto. Ahorita vamos a hacer un pequeño repaso sobre las técnicas fotográficas por si acaso hemos estado algún tiempo, ¿verdad?, fuera de la universidad o si tuvimos la clase hace algún tiempito. Así que para hacer F5, actualizar datos o recordar conceptos, vamos con esta clase. ¿Qué vamos a ver? Elementos básicos de la fotografía, los planos, los ángulos y el encuadre. Lo básico entonces, como les digo, para repasar y recordar lo que tenemos que tener en cuenta en la fotografía. Tenemos entonces, ya sabemos que la fotografía es escribir o dibujar con luz. Por eso, entonces, la fotografía es esa técnica que nosotros tenemos para captar las imágenes de una manera permanente en un dispositivo específico. Puede ser una cámara profesional, puede ser un celular, ¿bien? O, por ejemplo, podría ser inclusive una cámara de video. También captamos imágenes. La diferencia en la cámara de video es que tiene movimiento. ¿Ok? Bien, entonces tenemos elementos básicos de la fotografía. ¿Qué necesito para tomar una foto? Veamos, preguntemos, recordemos. ¿Qué vimos en la clase de técnica fotográfica? Pues bien, uno, el dispositivo, o sea, ¿con qué voy a tomar la foto? Va a ser una cámara profesional, se decía, o semiprofesional, va a ser un dispositivo móvil. Inclusive el dispositivo va a influenciar muchísimo en el resultado de la fotografía. La capacidad que tenga este dispositivo para captar la imagen va a influir entonces si se va a ver de una mejor calidad o peor calidad. Lo siguiente, el sujeto o el objeto, o sea, a qué le vamos a tomar la foto y dónde la vamos a tomar. No es lo mismo la fotografía en interiores que en exteriores, tampoco es lo mismo en exteriores en la mañana, en la tarde o en la noche. O sea, todo eso influye muchísimo, por eso el tercer elemento es la luz, natural, artificial o mixta. Cuando hablamos de luz natural, ya sabemos que estamos mencionando el sol, que es nuestra fuente de luz natural, bien, y cuando hablamos de artificial, estamos hablando entonces de las lámparas. En el caso de la mixta, porque puede ser una fotografía que esté tomada en interiores, pero que aún así estoy recibiendo tanto la luz solar como apoyándome de las lámparas. El objetivo, o sea, ¿para qué voy a tomar esa fotografía? ¿Cuál es la función de esa fotografía? ¿Simplemente porque me gustó lo que estoy viendo o porque tiene un fin comercial o porque tiene un fin social o porque tiene entonces para expresarme como artista? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué estoy tomando esa fotografía? El quinto elemento, composición. Aquí entraría el lenguaje fotográfico, qué accesorios voy a utilizar, los filtros, el tipo de colores, porque igual también podemos jugar de una manera artificial con la paleta de colores que van a estar expuesta en nuestra fotografía o no. Igual la creatividad, qué tan creativo soy a la hora de tomar las fotos. Bien. Planos fotográficos. Acordémonos de los planos fotográficos. Bien, ¿qué es un plano? Recordemos, ¿ok? Esa relación que existe entre el espacio que ocupa la imagen. Bien, ahí está, el espacio que ocupa esta imagen con entonces esa superficie o el plano total del cuadro. Quiere decir que este puesto de seguridad ocupa en espacio en relación a el marco, bien, la parte exterior o la parte total de la fotografía. Esos son los planos. Hay planos abiertos, planos cerrados y también algunos que mencionan que hay medios planos. Bien, entonces si ya vamos recordando, comencemos con el primero. ¿Qué nos dice el primero? Plano gran general o el panorámico, PPG. Este entonces es la fotografía más larga que podemos tomar con cualquier dispositivo. Es súper abierto porque la intención es precisamente captar por lo menos los 180 grados que somos o de frente a lo que nosotros estamos viendo. Además, se describe y se ubica el lugar donde sucede la foto, generalmente, ¿no? Si estoy viendo entonces los volcanes, pues voy a ver el esplendor de los volcanes. Si estoy en la playa, voy a poder apreciar toda la playa y dependiendo de la playa, pues va a tener ese nombre. Entonces, esa es la importancia de este grano, cómo es? De este plano gran general. Después vamos a irnos acercando un poquito, recordemos plano general. O sea, es un plano abierto también. ¿Y qué es lo que nos interesa? Una sección de todo lo que estamos viendo. Ejemplo, solamente nuestra casa
o solamente un edificio o la iglesia, ¿ya? O en este caso, la persona con parte de su entorno. O sea, no me aparece todo el árbol, no me aparece todo, o sea, los 180 grados como, o casi los 180 grados como está en el plano gran general. Si seguimos acercándonos, llegaríamos al plano entero o completo. En este caso está centrado en la persona. ¿Ya? ¿Qué me interesa? Que salga la persona completa, de pies a cabeza, sin cortarle el zapato, sin cortarle el peinado. ¿Ya? Eso es el enfoque del plano entero o completo. Después vendríamos entonces al plano americano, el famoso tres cuartos, que ya sabemos que viene de parte de las películas del oeste de Estados Unidos. Ahí agarran el nombre, plano americano, PA, si lo queremos simplificar. Ya es un plano medio, permite un buen encuadre, permite entonces ver elementos interesantes, ya está más centrado en el modelo, obviamente, y bien, la intención es llegar hasta las rodillas. ¿Para qué nos sirve? Bueno, si quiero entonces apreciar parte del fondo sin necesidad de tocar la parte baja porque tal vez está muy sucia o por tal vez está muy desordenada o porque me interesa, como les digo, resaltar o recalcar el fondo que está. Después tendríamos el plano medio, ¿ya? Que sería entonces la mitad del cuerpo, que ya sabemos que anatómicamente nuestra mitad, disculpen, está casi entre el ombligo y la entrepierna. Estos son los planos medios. Ya estamos enfocándonos entonces en los detalles que pueda tener la persona. En fotografía de producto, ¿cómo la vamos a utilizar? Bueno, pues para vender precisamente accesorios, productos, camisas, en el caso de ustedes, diseñadores de moda, diseñadores de producto, diseño gráfico, para vender entonces esa camisa serigrafiada, entre otras cosas. Después tendríamos el medio corto o el plano medio corto que nos interesa. Ya es un plano cerrado, ya el modelo capta totalmente la atención y obviamente es para estimular todos los elementos que tenga esa fotografía. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos interesa, los accesorios, obviamente, también vamos a ver el maquillaje, si es una modelo femenina o masculina, no importa, si tenemos que maquillar a nuestros modelos para que se vean bien en las fotos. Igual, si quiero resaltar el collar, si quiero resaltar algo que tenga la prenda, si quiero resaltar si tiene algún sombrero, gorra, etcétera. Entonces, aquí, ya este tipo de plano medio corto, recuerden que nos sirve para eso, para resaltar, para entonces atraer la atención de nuestros usuarios. Aquí está el gran modelo que tuvimos, que por cierto es egresado de la carrera, de una de las carreras de la Universidad del Valle. Tengo el permiso para estarlo mostrando aquí. Entonces tenemos el primer plano o bueno, perdón, primer plano o primer plano menor, que ya estamos hablando que sí, es un plano cerrado. Se utiliza publicitariamente no, porque no es un plano atractivo para la publicidad. En moda, en todo caso, siempre y cuando sea para ya empezar a mostrar más detalles sin necesidad de enfocarse tanto en el producto, sino que se vea un poquito con el entorno, la ropa, el fondo, etcétera, cómo se va a apreciar o cómo se podría ver ese producto. Y en el caso para diseño, casi no se usa, más que todo, ya estamos hablando en primer plano, se enfoca en carnet, se enfoca entonces en cosas más legales, ¿bien? Para eso generalmente, ya sabemos que en diseño, no importa el apellido, si es diseño industrial, de moda, de producto, siempre las reglas están para romperse siempre y cuando se vea bien. Entonces, en este caso, plano cerrado generalmente se usa, como les decía, para algo más formal, ¿ya? Documentos, ya sea para ir a pedir trabajo, ya sea que me vayan a poner mi foto de carnet en mi currículum, qué sé yo. Y para moda, ahí sí podría como decirles accesorios, como había mencionado. Gráfico, muy poco, es raro, a menos que sea una publicidad de impacto donde entonces la expresión del modelo sea lo que llame la atención, ¿ya? O sea, ahí sí podríamos utilizar este primer plano en un diseño, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo es que esa expresión de dolor, de llanto, de alegría, de terror,
Entonces necesitamos captarla lo mejor posible y así nos funciona entonces un primer plano. En el número 8 tenemos el primerísimo primer plano. Ahí sí, esta es rarísima. La persona que salga bien, porque es un plano súper difícil, porque solamente se centra en el rostro y lo mismo, es más que todo para una fotografía formal o si queremos detalle. En la persona, obviamente, nos enfocamos en el rostro porque es donde tenemos más elementos, pero también podría ser un primerísimo primer plano de una mano o podría ser un primerísimo primer plano. En el caso, si estuviéramos hablando de un objeto, entonces que salga solamente cómo es el objeto, dependiendo qué tan complejo sea. Entonces, sin llegar al mínimo mínimo de detalle, porque para eso está la siguiente fotografía o el siguiente plano, pero en primerísimo primer plano sería entonces casi casi que la mitad del objeto, dependiendo de lo que estemos trabajando. Obviamente, ya en las próximas sesiones, cuando estemos haciendo ejercicios, ya vamos a ir poniendo otra vez esto en práctica. El último plano primerísimo, o bueno, plano de detalle. Aquí sí, ¿no? Hasta el zoom ahí lo tenemos y también tenemos ahí la mosquita metida. Bueno, ese es el cursor. Entonces, este también sigue siendo un plano cerrado, súper utilizado para moda, para precisamente mostrarle al cliente los detalles de la ropa, de la costura, de la tela, del patrón. Ya en el caso de gráfico, lo mismo, detalles de patrones, de texturas, detalles sobre todo si estamos haciendo diseños más abstractos o más figurativos abstractos, entonces no necesitamos que se vea toda la forma, sino enfocarnos en ciertos detalles. Bien. Después tenemos los ángulos fotográficos. ¿Cuáles serían o qué son los ángulos? Es la inclinación entonces de nuestra cámara o nuestro dispositivo respecto al piso o respecto al suelo, o sea, con respecto a la línea imaginaria del horizonte. Entonces, ese sería el ángulo de inclinación. Quiere decir que si yo estoy de pie o estoy sentado, ya tengo que ver cómo está mi dispositivo en relación, ¿no?, al objeto al que voy a tomarle la fotografía. Entonces, comúnmente se usa para dar más importancia, ya sea al objeto o el sujeto al que le vamos a tomar las fotos. Bien, entonces ya aquí podemos ver, ¿no? Si esta sería nuestra línea imaginaria del piso, vean el cursor, y este es el objeto o el sujeto al que yo le voy a tomar foto, quiere decir que esta es la ubicación de mi cámara, si va a estar más arriba o si va a estar más abajo, si mi cámara va a estar por encima del objeto o sujeto al que le voy a tomar foto o si va a estar por debajo. Entonces, recordando los ángulos, tenemos el cenital. Significa que yo y mi cámara vamos a estar arriba de ese objeto o sujeto al que le vamos a tomar la foto. Bien, en el caso de el ángulo picado, significa que yo estoy arriba, pero no sobre la persona o el sujeto o el objeto, sino en una inclinación mayor. Después tenemos el normal, quiere decir que yo no tengo que inclinar ni hacia arriba ni hacia abajo mi cámara o mi dispositivo, lo tengo frente a frente a lo que le estoy tomando fotos. En el ángulo contrapicado quiere decir que mi objeto sujeto está más arriba y que entonces mi cámara y yo estamos en una posición inferior o más baja para lograr entonces ese ángulo. Bien, que obviamente llama la atención, ya da más sensación de superioridad, de grandiosidad, le da más importancia a lo que le estamos tomando fotos y obviamente súper utilizada en tanto diseño como moda para resaltar precisamente los detalles y los productos que vamos a ofrecer o que estamos ofreciendo. Nadir significa que yo estoy debajo, ¿ya? O lo más debajo posible del objeto o el sujeto, así que casi casi que yo tengo la cámara viendo hacia arriba o para el cielo. Y después tenemos los encuadres fotográficos.
¿Cuáles son nuestros encuadres? Bueno, es percibido en su totalidad a través de los ojos, pero en el caso del fotógrafo debe seleccionar qué área vamos a enfocarnos o seleccionar. ¿Qué pasa? Nuestra vista ya sabemos que tiene cierta cantidad de ángulos, así que el encuadre es de lo que estoy viendo, en qué me voy a enfocar, qué voy a hacer. Así que aquí tenemos este buen ejemplo, ¿no? Aquí tendríamos, digamos, que si somos nosotros los que estamos viendo ese paisaje, esta es nuestra vista global y este sería el encuadre. O sea, ¿en qué me voy a enfocar? ¿Me interesa esta parte? ¿No me interesa más resaltar la parte superior o me interesa más ver el contraluz, etcétera? Esa es, o ese sería el encuadre. O sea, ¿qué de la imagen, del todo que estoy percibiendo, en qué me voy a enfocar? Cuadro 1.1 son las fotografías cuadradas, son las más difíciles de tomar porque tienden a ser muy simétricas para no sentir o no perder el equilibrio. Recuerden que una fotografía sin equilibrio es una mala fotografía. Entonces, aquí igual, el encuadre 1.1 da eso, estabilidad, pero también pérdida de dinamismo. Tenemos el encuadre horizontal, muy utilizado, todos hemos tomado fotos, simplemente ponemos en ángulo ya horizontal nuestro dispositivo o cámara y tomamos la foto. Lo mismo con el encuadre panorámico, ya simplemente le damos la opción para panorámico y ya nos aparece una fotografía un poquito más larga, ya en relación a la altura. El encuadre vertical, igual, todo mundo hemos tomado con nuestros dispositivos y con nuestras cámaras. Este encuadre vertical y horizontal son los más conocidos. Y después tendríamos este holandés o el aberrante. Aquí casi no se nota, pero cuando hablamos del cuadre holandés o el aberrante, lo que estamos haciendo es que tiene que haber una inclinación de unos 45 grados. Aquí no se está logrando, no sé por qué se me movió la fotografía, pero lo que tendría que aparecer es que como es la línea de horizonte, no debería estar como en línea de horizonte, sino que tendría que estar en un ángulo de 45 grados. Eso es holandés o aberrante, que obviamente ayuda a dar más dinamismo a la fotografía y precisamente puede ser para demostrar más agilidad del producto, más rapidez o lo que yo quiera generar, por ejemplo, una sensación de inestabilidad. O sea, va en dependencia de lo que yo necesite. Pero aquí, ahí me da culpa, tendría que estar en 45 grados. Bien. Y por último, el encuadre natural, o sea, que la fotografía se toma a través de otro encuadre. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que tenemos esta gran cadena de las que para los barcos, está gigante, y nosotros estamos viendo entonces a través de esa cadena. Lo mismo pasa acá, tenemos un encuadre natural, tenemos una ventana redonda y entonces estamos viendo a través de esa ventana. Entonces, ahí tenemos, para recordar, como les digo, esto ya lo vimos en técnicas fotográficas, pero es necesario hacer un F5 para poder comenzar entonces con lo que ya sería fotografía de producto. En el caso del laboratorio análogo o digital, simplemente es que recuerden que antes pues se sufría muchísimo para poder tomar una foto porque era un rollo todo ese rollo, ¿no? Tener el rollo fotográfico, poner el rollo fotográfico, tomar las fotos, si era de 6, de 12, de 24, de 32 fotografías, hasta que se revelaba la fotografía podíamos saber si estaba bien o mal tomada la foto, que eso era casi casi un estrés, simplemente de pensar, imagínense el fotógrafo en la boda y se revela la foto y todas salieron mal o todas salieron desenfocadas, no se puede volver a llamar a las familiares, la novia va a quedar ahí muy triste porque ya no va a tener su foto bien tomada con su vestido, entonces realmente era muy artístico, por eso muchos hablan de que la fotografía todavía tiene mucho de arte más que tecnicismo, pero en la fotografía entran las dos cosas, tanto la parte artística de la persona como la parte ya técnica para lograr una buena composición. Entonces, simplemente para recordarles, ¿no? La diferencia de lo que era el proceso de la fotografía analógica
con lo que es hoy. Ustedes pueden tomar hoy en día 400 fotos y elegir solamente 5 después. O sea, no hay problema, les borran sin pesar esas 395 fotos y se quedan solo con las 5 que han seleccionado y pueden seguir tomando. Entonces, en cierta medida, pues eso es una ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, hay que ver si el dispositivo con el que están tomando esas fotos es bueno, tiene buena calidad, tiene buena resolución, si lo van a imprimir en un buen material, etcétera, etcétera. O sea, cada proceso tiene puntos positivos y también tendrán puntos negativos. Entonces, por hoy, y en este caso por esta presentación, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.